Buenas noches. Estamos hoy con una charla nueva. Es una invitación del semillero G5 de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy vamos a hablar en este conversatorio sobre el arte de influir con la palabra bien hablada. Es un tema muy interesante teniendo en cuenta hoy en día con la situación de la pandemia, donde prácticamente se ha proliferado el uso de las plataformas, el uso de todo el internet y más que todo también a nivel presencial, el cómo podemos expresarnos, cómo debemos romper esas barreras que a veces nos impiden poder participar en una conferencia, en una charla, en fin, toda una serie de aspectos que nos llevan seguramente a cohibirnos en realizar este tipo de actividades. Hoy el semillero les trae a un profesional experto en este campo, que es Gustavo Larrota, administrador de empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander, que desde muy joven prácticamente ha incursionado en varios campos. Por ejemplo, inicialmente, que lo que yo recuerde, ha incursionado en el campo empresarial, posteriormente incursionó en el campo político, pero su fuerte ha sido el trabajar con los jóvenes, y tan así es que desde muy temprana edad él se vinculó a una organización que es del orden mundial, y que él lideró muy acertadamente en la ciudad de Cúcuta y a nivel nacional, que es Cámara Junior. Él ha sido presidente regional y presidente nacional, y en este momento, hasta donde tengo entendido, es past president, el cual prácticamente su función ha sido el de forjar líderes, esas personas que tanto se necesitan hoy en día para poder llevar a cabo muchas acciones y digamos, cumplir muchos retos, y prácticamente es una labor bastante representativa, significativa, que Gustavo Larrota ha venido haciendo. Adicional a ello, Gustavo, fuera de obtener su título como administrador de empresas, como ya lo decía, de la Universidad Francisco de Paula Santander, también tiene una maestría en alta gerencia, el cual fue mi compañero en esa maestría a propósito. Y eso le ha servido también para ir avanzando en este momento en cargos de importancia, en la dirección de programas, como es el caso de director de un programa de administración en la FES. Es docente universitario en la Universidad Francisco de Paula Santander y está dedicado también a la investigación. Entonces, Gustavo Larrota, bienvenido a este espacio del semillero G5, y espero que a la audiencia que está esperando su intervención, su charla sea de gran utilidad y que podamos aportar ese grano de arena, porque como bien lo decíamos con Juan Carlos Quintero en la charla anterior, el papel de los sabios no es esconder el conocimiento, sino todo lo contrario, divulgar el conocimiento, y esa es la gracia que tiene la sabiduría, ¿no? Porque nada ganamos ser sabios si ese conocimiento no se transmite. Entonces esa es la intención, Gustavo, de que ese conocimiento que usted tiene muy provechoso, con una vasta experiencia en ese campo, pues que lo demos a conocer a los jóvenes que tanto necesitan de esta actividad. Bienvenido, Gustavo, la audiencia es suya. Muchas gracias, Gustavo, y pues aparte de tocar, somos colegas de emprendimiento. Gustavo, pues de verdad que agradezco mucho esta ocasión, siendo cada vez más convencido de que pues, el desarrollo de semillero nacional, que en la cual se ha acostumbrado en algunas ocasiones la investigación, sino que le apunte directamente, le apunten esas experiencias que tienen jóvenes en estos semilleros, repercuta en que sean mejores personas, pero también sean mejores relacionados con el rol que vayan a cumplir en el campo empresarial, sea porque estén vinculados con una empresa o sea porque estén emprendiendo.
Y por eso, pues el tema de hoy va a ser bien importante y siempre va a estar sobre la mesa, porque si no aprendemos a comunicarnos bien, y por eso hoy en este conversatorio, porque también quizás habrá un momento en el cual conversemos y nos, nos envíen sus preguntas a ver públicas. Pero la gran pregunta es, ¿lo está haciendo? Bueno, entonces continuaba y les decía la importancia de la comunicación efectiva hoy en día, pero esa comunicación efectiva hay que comunicación como tal, a la comunicación efectiva, esa comunicación. Les hablaba de la importancia del enfoque. Y les hablaba de la importancia del enfoque en la forma como nos comunicamos, porque ante ese mare magnum de información que tenemos, la posibilidad de adquirir conocimiento con un solo clic, las oportunidades que se nos ha dado durante el tiempo de la pandemia de participar en webinars, conferencias digitales, eventos con expertos de Asia, de Europa, de todas partes. Pero ante tanta información también tenemos que manejar un enfoque, porque cuando manejamos ese enfoque, nosotros comprendemos muy bien qué habilidades son las que tenemos que manejar, qué habilidades son las que tenemos que construir para, estando enfocados, podamos realmente generar valor y a través de ese focus, a través de ese enfoque, ir hacia lo verdaderamente esencial. Es por eso que hoy vamos a tratar de enfocar nuestro mensaje en estos tres grandes campos y luego hacemos unas conclusiones finales con algunas estadísticas relacionadas con la comunicación. Cuando hablamos de influir con la palabra bien hablada, yo tengo que entender muy bien que debo ser un generador de valor para mi propia vida. Si yo no estoy generándome valor a mí mismo, a mi núcleo familiar, a mis amigos, a mis compañeros de universidad, pues ahí tengo que empezar a cuestionarme, tengo que empezar a revisarme si realmente estoy aportando a mejorar la sociedad en sí. Pero ya cuando hablamos del mensaje, claro que sí. ¿Por qué? Porque si yo estoy generando valor, se me hace más fácil que mi mensaje realmente genere un valor a aquellos que me están escuchando. Por eso pareciera un juego de palabras. Pero si yo genero valor para mí, para mi entorno, mis mensajes tienen que ser generadores de valor. Por supuesto que debo adquirir habilidades comunicativas, es decir, aprender cuáles son, cómo manejar los tiempos en una presentación, dependiendo de los tipos de disertación, analizar muy bien el público objetivo al cual yo me comunico. Ahora, por ejemplo, que se tiene la posibilidad de lo que estamos haciendo, Gustavo, esa oportunidad, y por eso la publicidad no mostraba una persona en un auditorio tradicional, la mostraba de frente de una pantalla. Esto no va a ser una moda o algo pasajero por el ámbito y el hecho de lo que viene ocurriendo con la pandemia. En la nueva normalidad van a continuar los webinars, van a continuar las teleconferencias, la presentación de informes ejecutivos a través precisamente de estas plataformas. Por lo tanto, tengo que entender ese valor. Cuando yo comunico y busco influir, mi mensaje tiene que ser transformador. ¿Por qué mi mensaje tiene que ser transformador? Porque yo tengo que influir positivamente en quien me está escuchando. Yo tengo que hacer que esa persona reflexione, se cuestione e inclusive la toque tanto que pueda llegar también a generar un cambio de tal manera que con lo que escuchó, con lo que fue ese mensaje en una reunión, una frase que yo haya dicho, la presentación en general, logre transformar. Yo debo estructurar, y eso es un mensaje para todos, chicos. Así sea una exposición. Ustedes a veces, ¿qué ocurre? Preparan las exposiciones por salir del paso. Y eso no debe ser así. Deben prepararse, aprovechar esos 10, 20, media hora, inclusive a veces más de tiempo para generar valor y para dejar mensajes transformadores. Así sean exposiciones de tipo técnico. Hay que aprovechar todos esos espacios para generar ese valor transformador. Y un tercer punto, vital también,
que es directamente lo que denominamos mentes, emociones y visión enfocadas. Siempre la visión, chicos, tiene que estar clara, tiene que estar bien enfocada, pero la visión tiene que combinarse con la acción. Una visión sin acción, una visión sin ejecución, es una vana ilusión. Y en la visión los grandes líderes lo han entendido muy bien, que son los primeros que deben comprometerse con ella, siendo coherentes, transparentes, diáfanos, realmente responsables de que eso se lleve a cabo, pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Por eso hablamos de mente. Cuando tenemos los pies puestos sobre la tierra, sabemos que hay turbulencia, sabemos que hay cambios, sabemos que hay incertidumbre, que hay situaciones muy, muy, muy complejas, de alta complejidad, como se dice en el mundo de los negocios. Y por lo tanto, yo no puedo, en ese ámbito, tratar de que esa visión realmente de pronto sobrepase lo que realmente debería adaptarse a esos tiempos, en lo que será el tiempo futuro. Y dos, conectada con la emoción. Lo decía en una charla que me invitaron en la tarde hace poco. Buena parte de estas generaciones que están formándose, que están estudiando universidad, que ya se han graduado en los últimos años, están en el bachillerato, no se les ha enseñado, y sobre todo hablo del caso de Latinoamérica, a entender el sentido de la pérdida. Es una generación que se acostumbró a la medallita, es una generación que se acostumbró a la carita feliz, es una generación que se acostumbró al aplauso, a la toga y el birrete desde chiquitos, con diploma incluido. Y cuando llegan los momentos de los fracasos, los niños, en este caso ya adolescentes o jóvenes, inclusive ya jóvenes adultos, no saben cómo reaccionar. A nosotros, que somos de otra generación, yo tengo 44 años, Gustavo tiene un poquito más de experiencia, a nosotros nos enseñaron a perder. Cuando perdíamos en un partido de fútbol, en un juego, nos tocaba habilitar, no íbamos a rogarle a un profesor a que nos subiera o que nos diera otra oportunidad. Asumíamos que realmente nuestra emoción era mucho más fuerte, nuestra inteligencia emocional, sabíamos que eso era una situación para aprender, y por eso hay que cultivar la inteligencia emocional. Y ni se diga la inteligencia social. Los aparatos electrónicos han destruido buena parte de la socialización que hemos tenido, y por eso nosotros tenemos que empezar a cultivar muy bien las relaciones. Entonces, por eso es importante lo que estamos hablando. Y entrando en materia, ahí vemos un animal que considero es de los animales que más generan valor en precisamente nuestra sociedad. Históricamente, la mariposa es un gran generador de valor, ¿verdad? Entonces, precisamente en este enfoque, yo quisiera que ustedes me pusieran ahí en el chat que estoy viendo ahora en este momento, ¿cuál es el valor que tiene una mariposa? Por favor. Nos pones Ana Parada, nos escribe adaptarse al cambio. Muy bien. Seguimos leyéndolos. Una gran aporte relacionado con la mariposa. Veo que no hay más aportes, pero hablemos de ese. La mariposa, en su fase inicial como oruga, tiene que pasar por un proceso de cambios. Y tiene que pasar por un proceso adaptativo, tiene que pasar por un proceso inclusive de resiliencia, tiene que pasar por dificultades, para llegar a ser lo que estamos viendo en esa imagen. Pero también contribuye al equilibrio del medio ambiente. Por lo tanto, si nosotros estamos hablando aquí de que debemos ser generadores de valor y que nuestro mensaje, por lo tanto, tiene que ser un generador de valor, tenemos que revisar nuestra vida, chicos. Tenemos que, antes de pensar que podemos ser grandes oradores, tenemos que ser coherentes con nosotros mismos. Tenemos que revisar si realmente somos personas que están haciendo lo correcto en el campo educativo, no están haciendo trampa.
si somos personas que respetamos a nuestros padres, a nuestros familiares, con cosas inclusive mínimas, como es que no nos quedemos con los vueltos cuando nos mandan a hacer de pronto algún tipo de diligencia, los que todavía viven con sus papás. También de igual manera nos permite también el hecho de poder tener y fundamentar un ámbito que es bien importante, relacionado con el hecho de cómo en esa perspectiva que nosotros podemos llegar a tener, no es poder lograr realmente que nuestra vida es una generadora de valor. Y como nuevamente lo pone y Ana, que te agradecemos por la participación, evolucionar. Ustedes sean seres que deben estar evolucionando constantemente. Son personas que al ser generadoras de valor tienen que entender lo que está pasando en el mundo. Tienen que entender pero muy bien que esto que viene ocurriendo no es porque no existiera antes. Algunos se han atrevido a decir el año donde todo cambió. No, existían las plataformas de teleconferencia, Zoom ya existía, esta plataforma también ya existía, las transmisiones en vivo por Facebook Live ya existían, por YouTube Live ya existían, inclusive por Twitter Live, ya se pueden ver hasta los partidos de fútbol. Facebook tiene los derechos de la Copa Libertadores y de la Champions League, las posibilidades de utilizar información en la nube para compartir, cantidad de situaciones, el mismo teletrabajo, las posibilidades de hacer juntas remotas, pero las empresas no habían querido tomar esa decisión y gastaban millonarios recursos, precisamente trasladando a los ejecutivos, pagando viáticos de almuerzos, hotelería, cuando gran parte de esas reuniones las pudieron haber hecho desde años atrás para generar un ahorro importante, no solamente para la compañía. Estamos hablando del impacto medioambiental y de la huella de carbono. Por eso, insisto, chicos, antes de pensar en ser grandes oradores, hay que empezar a trabajar en ser seres humanos de valor que construyan mensajes generadores de valor. Perfecto. En el segundo ámbito, en el cual nosotros estamos hablando de generar mensajes transformadores, pues siempre va a ser importante cuando estemos comunicándonos, cuando presentemos un pitch, cuando nos den un tiempo, por ejemplo, en una entrevista laboral, en la presentación de un proyecto ante un determinado gremio, ante una entidad internacional, en las mismas proyectos donde participa los semilleros de investigación con la red Colsi, todo dependiendo del tiempo, uno puede contar microhistorias, manejar muy bien el storytelling. Yo aquí les estoy hablando como si estuviéramos charlando en casa. Yo aquí básicamente estoy tomando todos esos elementos y busco cercanía. Pero para que esa cercanía también se dé, ustedes también deben aprender técnicas que les permitan precisamente aprender a manejar los tiempos, aprender a manejar también los ritmos, el descenso de la voz, el énfasis, la velocidad a veces para enfatizar las cosas, inclusive un semi-histrionismo para tratar de mostrar y tratar de enfatizar aquellos factores que pueden llegar a causar una buena emoción. El contar historias, todos tenemos la habilidad para hacerlo. No nos vengamos a cuentos. Desde niños aprendimos a contar historias. Desde niños, cuando los papás nos preguntaban cómo nos fue en el colegio o íbamos al parque, cómo nos fue, algunos contaban la realidad, otros ya empezaban a tratar de soñar en ser cuenteros y le añadían algunos otros elementos. Claro que estas son técnicas que se pueden aprender a estructurar, pero siempre va a ser importante cuando manejemos la comunicación efectiva, cuando manejemos un pitch, cuando manejemos un discurso de oratoria, que el poder de contar historias es un factor significativamente generador de valor. Perfecto. Y que sean reales, ¿no? Que sean historias propias o historias de personas cercanas que logren conectar emocionalmente con ustedes, ¿verdad? Y esto de verdad que es supremamente importante. ¿Y por qué supremamente importante? ¿Por qué supremamente importante, chicos? Y público que nos acompaña, por ahí veo que está la profesora Doris, el profesor Carlos Orozco, otros profesores que están conectados y que también nos están saludando por el WhatsApp, nos están enviando toda esta buena energía. La data.
Hay que manejar buena información, estadística, datos que me permitan a mí tener elementos argumentativos que le den fuerza a las ideas que estoy presentando. Si yo, por ejemplo, voy a desarrollar un determinado proyecto, producto o servicio que le apunta a mejorar las condiciones de informalidad de la ciudad de Cúcuta y a mejorar la tasa de desempleo, pues como mínimo yo tengo que conocer las cifras que tiene de desempleo Cúcuta, que tiene la misma Colombia. Y en el caso específico de los jóvenes, que hay una población allí que está sufriendo mucho en estos últimos años y que está caracterizada como los famosos NINI, los que ni estudian ni trabajan. ¿Y cómo lograr integrarlos a todo este tipo de proyectos? Pues con la data. Yo debo conocer dónde están, en qué área geográfica se encuentran. Y con esos datos que yo voy manejando, yo voy construyendo también mi mensaje. Entonces, hoy tenemos distintas, diversas y absolutas casi fuentes de información. Algunas no ciertas, y por eso hay tantas fake news, y otras muy objetivas, pero así tengamos digámoslo así, el enfoque de pensar que esto es completamente objetiva, hay que contrastar. Muchas fuentes serias han caído en fake news, muchas fuentes serias, hay que decirlo, pero esos datos nos van a servir. Indicadores sociales, indicadores económicos, el tema de los indicadores tecnológicos. Y hay una gran recomendación, chicos, que yo les estoy haciendo el día de hoy. Hay un documento que yo vengo divulgando y en el cual me permitió a mí construir el estudio de tendencias para la carrera de Administración de Negocios Internacionales en la FESC, que como bien me presentaba Gustavo, yo durante este año 2020 he sido el director de este programa académico que tiene que ver con los negocios internacionales, pero ante todo también tiene que ver con la gerencia. Y es The Future of Job. Este documento, llamado El Futuro del Trabajo, junto con otros documentos, por supuesto, pero este documento es clave, del Foro Económico Mundial, para que lo tengan en cuenta. Quien quiera después me escribe, yo doy mis datos, o me escriben, me pueden agregar al Facebook, y yo les doy la ruta para que puedan descargarlo. Está en inglés, pero yo supongo que ustedes se vienen preparando, así como los diferentes profes ya están muy, muy preparados con habilidades en inglés. Y allí ustedes van a encontrar todos los cambios que se tienen previstos en el mercado laboral y que ya están hoy presentes, como la robótica, como la inteligencia artificial ha generado cambios en los diferentes oficios, en los diferentes empleos. Y cuáles son los empleos del futuro y cuáles son las empresas del futuro y en qué habilidades yo me tengo que formar, no para asustarme, ojo, sino para adaptarme. Por eso me gusta mucho la palabra tal cual utilizada precisamente por Ana Parada, adaptarse al cambio y evolucionar. ¿Perfecto? Entonces, manejar muy bien esos datos ayuda mucho a que nuestro discurso, a que nuestra preparación en la capacidad argumentativa apunte a ese mejoramiento. Y aquí otro factor. Cuando hablemos en público, no generemos expectativas falsas. Ya les decía unos minutos atrás. Ser transparentes, ser completamente honestos. Cuando estemos compitiendo por una plaza de empleo, lo que se llama empleabilidad, porque también se hace pitch para empleabilidad, para ser opcionados para participar en un empleo de alta calidad. Hablar de nuestras falencias. No cometamos el error de los colombianos tradicionales que le hacen a todo. Perdón. Y luego miran a ver por el camino cómo van aprendiendo. Y cuando los descubre, pues pasa que se genera un traumatismo en la empresa. No, yo manejo Excel avanzado, claro que sí. Ya, se va a poner a preparar la persona en la noche, etcétera, y ya los 2 primeros días les ponen una tarea o hacia un proyecto en Excel y la persona no va ni para atrás ni para adelante. No generen expectativas falsas cuando ustedes presenten un producto, cuando ustedes presenten un servicio, cuando ustedes se presenten ante las personas que los van a contratar, cuando ustedes, ¿por qué no? Varios de los que me estén escuchando puedan llegar al campo político. Esto es muy común en el campo político.
mucho vendehumo, mucha persona que habla bonito, que construye muy buenas frases, pero que al momento de la realidad realmente no cumple con lo que desarrolló en sus palabras habladas. ¿Perfecto? Y en este sentido, quisiera resumir en la tercera fase, donde hablábamos de esa visión enfocada integralmente con las emociones y con la mente. Y ahí vemos claramente en esa imagen que estamos compartiendo en nuestra presentación. Estamos viendo un lente que sirve para enfocar lo que esta persona quiere capturar como imagen en la noche. Una muy, muy linda imagen. Y ese lente ayuda directamente a ¿qué? Ayuda a enfocar mucho mejor la visual. Por lo tanto, todo aquello que nosotros podamos hacer directamente para poder enfocarnos integralmente con una visión que sea clara, con un propósito de transformación e impacto social, que entendamos que la mente debe ser un factor también que nos ayude en momentos de resiliencia para poder levantarnos ante los obstáculos que imposibilitan muchas veces que avancemos o cuando caemos, pero a su vez también esa resiliencia relacionada con las emociones. Porque cuando construimos un mensaje en comunicación, nosotros al contar la historia podemos hablar de esos fracasos, ¿por qué no? Podemos hablar de situaciones que no nos fue bien. Yo, por ejemplo, en varias clases, dependiendo obviamente de las asignaturas o los temas que vamos a revisar, me ha tocado. Digo, ¿por qué he tocado? Porque es el punto especial para poder hablar de mi historia de vida. Y no porque me obligue, es porque me toca, porque siento la responsabilidad. Porque yo sé que la palabra nos tocó. No, eso está mal en las exposiciones. Cuando yo hablo es porque no puedo sacarle el cuerpo a hablarle de la experiencia de vida que tuve cuando, por ejemplo, me quebré, cuando, por ejemplo, tuve mala administración, cuando, por ejemplo, cometí algunos errores. Y todo eso me ayudó a mí a entender realmente que uno no es todopoderoso. Uno tiene errores, uno tiene que saberse rodear bien, uno tiene que aprender. Y todo eso hace parte también de los mensajes que en muchos casos yo pueda transmitir en las conferencias. Aquí ya tengo entonces el complemento de lo que estamos hablando. Cómo somos capaces que con nuestro mensaje elijamos según las circunstancias el mejor método para comunicarnos, para poder convencer a una audiencia, para poder influir positivamente en ellos. Ese factor es muy, muy importante. ¿Cierto? Entonces, aquí viene una frase de los grandes oradores de la humanidad. Y esta frase es bastante diciente respecto a lo que es el desarrollo de la comunicación. Y la voy a leer literal. El que sabe pensar, pero sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Entonces, nuevamente, ya que la tenemos aquí proyectada, el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel de que no sabe pensar. Es dura la frase, pero eso da buena cuenta del poder de la comunicación, del poder de la palabra bien hablada. Entonces, oratoria, ¿qué es oratoria? Oratoria es el arte de hablar con elocuencia, de deleitar y persuadir. Cuando hablamos de la palabra persuadir, es influir por medio de la palabra bien hablada. Cuando hablamos de deleitar es porque causamos un agrado en los sentidos del público, por supuesto. Ahí deleitamos. Es como cuando nos comemos un plato delicioso o una bebida que nos agrada, ¿verdad? También, de igual manera, hablamos de elocuencia, que es la facilidad y la facultad de hablar bien en público y de modo convincente, porque estamos preparados, porque tenemos valor, porque sabemos que estamos generando valor y tenemos una fuerza expresiva para poder comunicarnos.
tanto en los aspectos internos como externos. Y la persuasión, que tiene que ver mucho con la influencia, es convencer a las personas con las cuales yo les llego con mi mensaje a inducir o a creer que lo que yo estoy diciendo, mi visión, por ejemplo en el caso de los líderes, para poder compartirla o instarlos a que me acompañen a precisamente coliderar un determinado proyecto. El ser humano, por supuesto, somos seres integrales, por eso hablaba en ese tercer punto de mente, visión y emociones, ¿verdad? Tenemos que tener un justo equilibrio entre el manejo de nuestro cuerpo, entre lo que tiene que ver también con el hecho de cómo nos estamos moviendo en el público, en un escenario. Supongamos que ya tengamos la posibilidad ya de hablar en un escenario abierto, pero de igual manera también la manera como nos comunicamos de forma digital, la manera como miramos la cámara, la manera como manejamos los tiempos, los ritmos. La palabra muy bien estructurada, el mensaje muy bien estructurado y las emociones, ¿cierto? ¿Y qué estoy comunicando para ser efectivo? Es una pregunta que yo siempre me debo hacer. Yo debo revisarme muy bien cómo estoy avanzando en mi preparación para mejorar mi habilidad precisamente de hablar bien en público. Y eso me lleva a entender que las palabras que uno dice, cuando se habla del poder de la influencia de quienes me están escuchando y viendo, es de un 7%. Miren eso. A veces uno piensa que todo está en el poder de la palabra. Claro que sí, pero es que la palabra no solamente es la comunicación verbal. No, señor. La palabra bien hablada se compone de la comunicación de un todo integral. Si yo, por ejemplo, puedo estar hablando muy bien, pero yo físicamente no estoy transmitiendo una energía agradable, estoy mostrándome arrogante, con poca humildad, no conecto con el público. Por eso las palabras que uno dice tienen un 7% de efectividad en las personas que nos escuchan. Cuando hablamos de la comunicación vocal, tiene que ver con algo que va más allá de las palabras. Tiene que ver con los énfasis, tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con el mismo léxico que estamos utilizando, que nos permita generar esas habilidades necesarias para poder ayudarnos a transformar e influir en ese público que nos está escuchando. Por eso esa comunicación vocal es clave. Tenemos que hacer ejercicios de respiración, tenemos que hacer también ejercicios que nos permita aprender a vocalizar mejor, aprender a pronunciar bien las palabras, a pronunciar bien la R, la ñ, aquellas palabras, por ejemplo, que a veces confundimos y que entonces nos permiten una comunicación no adecuada, no pronunciar, a veces hay personas que no pronuncian bien las X, entonces no dicen excelente, sino dicen excelente, por ejemplo, como Pedrito Coral, o excelente con T. Entonces, hay que manejar muy bien precisamente esos ritmos, ¿verdad? Y esa posibilidad de lograr conectar como lo estoy diciendo. Y la comunicación visual, importantísimo, que es lo que el auditorio ve. ¿Qué está viendo el auditorio? Pues el auditorio está viendo directamente algo que es importante, interesante, lo que tiene que ver específicamente con un factor fundamental, que es mi posición corporal, que es mi lenguaje visual, cómo yo los estoy mirando, cómo me muevo en el escenario, cómo transmito, cómo se transmite mi cuerpo en ese momento, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando también comprendemos la importancia de vestirnos bien y de forma adecuada cuando tengamos la oportunidad de estar en un escenario, pero de igual manera también en la comunicación digital. Quienes hemos estado en este tipo de conferencias, a veces hemos salido con corbata, con saco, con una buena camisa, con una buena polo, siempre bien presentados porque tenemos que estar bien ante cámaras, como si fuera un programa de televisión, ¿cierto? Entonces, cualidades del orador: que sea dinámico, que tenga esa orientación al cambio, que sea capaz de controlar muy bien la situación que puede ocurrir. Si de pronto falla el micrófono, no empezar a insultar, ha pasado, empezar a insultar al equipo de tecnología, al equipo logístico, adaptarse a esa situación. Por eso hay que hacer ejercicios para poder proyectar la voz. A mí me ha ocurrido en algunas ocasiones que los micrófonos no funcionan bien. Gracias a Dios,
Gracias a él me ha dado una buena capacidad torácica para poder proyectar la voz en diferentes escenarios, fuerte a veces el micrófono. Pero hay otras situaciones que se pueden salir de control. Preguntas incómodas, gente que quiera de pronto sabotear una presentación. Ser muy proactivo, ser muy proactivo. La presentación, lo decía hace algún momento, el aseo personal, el vestido, la actitud positiva que tengamos, el movimiento de las manos, lo que estemos proyectando, la muy buena combinación de los colores, el hecho de la utilización también de accesorios en el caso de las chicas, unos accesorios adecuados, un maquillaje suave. Todo ese tipo de cosas y elementos ayudan, incluso también un buen corte de cabello. El conocimiento, tener buena memoria para manejar data, lo decía hace un momento, tener imaginación para contar historias, ser sensible con el público también, porque habrá momentos de preguntas, y tener iniciativa para construir ese conocimiento y poder proyectarlo a través de esa palabra bien hablada. Y ser muy creíbles, tener alta credibilidad, manejar la puntualidad también, por supuesto, ser muy sinceros, ser congruentes y ser muy leales con el público que nos está escuchando. Entonces, muy bien. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a construir este tipo de escenarios. ¿Qué está pasando a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel conductual? ¿Recuerdan cuando les decía visión, mente y emoción? Muletillas. Muy comunes. Ok, y grandes silencios. Hay que irlas eliminando. Eso se puede trabajar. Y se puede trabajar cuando tengamos muy buena información y empecemos a trabajar con los temores. El miedo nunca se va a acabar. Quien les diga a ustedes y quien les vaya a decir que el miedo se elimina al hablar en público, me disculpan esta expresión muy cocuteña, les está hablando paja. Está creándoles humo. Es un creador de humo. Así es. No, señor. Siempre. Yo no sé cuántas horas ya llevo yo de capacitar, de hacer conferencias, de desarrollar clases, de orientar a grupos universitarios, diferentes espacios donde me han invitado, reuniones, etcétera. Lo mismo en Profe Ardila, pero siempre tenemos algo de temor. ¿Por qué? Porque los públicos son diferentes a los cuales nos enfrentamos. Todos los semestres vamos a recibir 2, 3, 4, 5 grupos universitarios y no sabemos con qué actitud vengan. Entonces, todo ese tipo de herramientas tenemos que trabajarlas muy bien para poder mitigar precisamente esas situaciones de trabajar esa mente y cuerpo, técnicas recomendadas, en este caso, como esa actitud positiva y cómo el miedo debe verse como un aliado. Yo lo veo como un aliado. Para mí el miedo es una energía vital. Para mí ese temor antes de salir a hablar en público, en una videoconferencia como estas, siempre es una energía impresionante. Ustedes no saben lo feliz que me hace a mí estar en este escenario, ahora poder comunicándoles este mensaje. Otra cosa que ayuda también a mitigar el temor al hablar en público, conocer muy bien el tema. Los que tienen buenas habilidades para el humor, utilizarlas. Yo creo que un Hassan, yo creo que un Peter Albeiro fueron personas con mucho miedo al hablar en público y todavía lo tienen. Yo por ahí he leído artículos donde ellos hablan de ello. Respirar profundo y tener una postura firme, pero nunca tomarse media aguardiente y pensar que esa es la solución antes de salir al público. No, señor. Nada que ver con trago, nada que ver con estupefacientes. Hablábamos de evitar las muletillas, aceptar los errores. A veces cometemos errores. Tenemos que tener la humildad de pedir perdón al público por las equivocaciones que podamos llegar a tener y evitar palabras complejas. Yo tengo un amigo por ahí, un gran amigo, que a veces cuando habla en un determinado escenario utiliza terminología compleja que ni él ni siquiera sabe el verdadero significado de las palabras y la incluye de una forma equivocada en las frases. Yo le tomo mucho el pelo, es un gran amigo, pero sí hay que entender muy bien de que a veces las mismas palabras sencillas, no coloquiales, ojo, sí yo puedo hablar coloquialmente, dependiendo del público, pero no, acá hay muchos estudiantes de administración, empiezan a manejar lenguaje técnico, chicos. No es posible que ustedes todavía manejen una jerga cuando están presentando una exposición, una socialización de un trabajo, una sustentación. No, jerga popular, no. Ustedes ya tienen que tomar conciencia de utilizar un mejor léxico, ¿verdad? Y testear al público constantemente, estar mirándolo. Yo aquí no los estoy mirando, pero muchas ocasiones yo aprendí esa técnica, mirar muy bien y conectarme con el público que me estaba observando y que me estaban asintiendo así la cabeza, que me estaban diciendo como que bravo, bien, chévere, me gusta.
uno siente esa energía y uno va mirando todo el escenario a la cara. Obviamente hay personas que le da temor y se recomienda que miren en esta zona y las personas sienten que las están mirando. Yo sí los miro a todos. Pero en este caso, se logra conectar con aquellas personas que le están transmitiendo esa energía positiva, ¿cierto? Entonces, aquí espérenme que tengo acá una. Entonces, chicos, yo los quiero dejar con esta frase. Yo quiero que la interioricen bien. Hace parte de la filosofía Zen, ¿verdad? Entonces, yo sí los dejo con esta frase. Listo. Gracias, Gustavo. La verdad que se le agradece la charla, a pesar de un poco los inconvenientes de la señal, pero esperamos de que estas interrupciones no hayan dificultado poder interpretar el mensaje que tú querías dejar en este conversatorio. Yo sí le tengo unas preguntas que muy seguramente los que nos están, digamos que oyendo en este conversatorio, se las habrán hecho y les da temor tal vez preguntarlas. ¿Cómo se podría programar un discurso? A ver, una charla. ¿Cuál sería lo primero que habría que hacerse? ¿Cómo podría hacerse la programación, Gustavo? Bueno, muy bien, muy buena pregunta. Siempre va a ser muy importante la estructura, ¿cierto? Por eso podemos profundizar, porque este es un abrebocas para hacer un taller de oratoria, donde podamos, Gustavo, con tu equipo de estudiantes, luego precisamente introducción general de la importancia y la relevancia de las habilidades comunicativas y cómo pueden influir, para enseñarles cómo se hace toda una estructura para un discurso o una presentación. Porque toda presentación tiene que tener una introducción, desarrollo y unas conclusiones, tal cual como un trabajo de investigación, tal cual. En la cual, en la introducción es donde yo puedo contar esa historia, yo puedo incluir esos datos. En el desarrollo ya es cuando yo voy a hablar de lo fundamental en la argumentación del tema previsto, ¿cierto? Y al final, yo debo cerrar con broche de oro. Muchos fallan al cierre. Hacen una excelente introducción, conectan con el público, sigue el público así muy conectado, muy de verdad muy inquieto por lo que está diciendo, y luego al final no logró hacer una muy buena reflexión, que la gente cuestionara, que la gente fuera instada a la acción, que la gente se hiciera preguntas. Entonces, yo pienso, Gustavo, que esa es una muy buena tarea para trabajarlo, y ante todo escribirlo, Gustavo. Los discursos hay que escribirlos. Por supuesto, en nuestra experiencia hemos aprendido muchas veces a improvisar. Yo creo que tú recuerdas en varias ocasiones en nuestras exposiciones en la maestría, pero esas pequeñas improvisaciones que a veces teníamos era porque ya teníamos un conocimiento previo en varios de esos temas. Ya manejábamos muy bien eso y pues hacíamos las diapositivas y ya sabíamos con algunas palabras clave cómo manejar esa situación. Pero cuando se requiere mucha preparación, no se puede dejar en el aire realmente esa situación especial de escribir y hacer un libreto que me permita a mí, del minuto tal al minuto tal, debo decir esto, de este minuto a este minuto. Es como un libreto de televisión, así tal cual. Y eso me permite a mí contrastar cómo yo voy en mi presentación cuando yo la pueda grabar, o que las personas me puedan también evaluar, también, ¿verdad? Muy bien, Gustavo. Hay otra pregunta que también pues, me la están haciendo acá por el interno, que está relacionado con algo que usted mencionaba en su charla cuando hacía referencia a los nervios que siempre se sienten al inicio de toda charla, y que muy bien lo decía, que el que diga que no siente nervios al inicio de cualquier charla es un mentiroso. Yo también lo digo, eso es cierto. Uno con toda la experiencia que tiene siempre se va a sentir ese nerviosismo, y es normal y es bueno sentirlo, porque eso lo ayuda a que usted mejore día a día. ¿Cómo sería, qué les recomendaría mejor? Con su vasta experiencia en cómo vencer ese temor escénico, ese pánico escénico. 1, 2, 3 tips rapiditos ahí. Sí, bueno, Gustavo, lo primero es ensayar.
No, yo pertenezco a la escuela de la Cámara Junior Internacional porque es una escuela de formación de líderes, una escuela que desarrolla líderes para un mundo cambiante. Y algo que yo siempre escuché desde mis 22 años que yo tuve la posibilidad de entrar, tengo 44, es decir, que la mitad de mi vida la he dedicado a la organización, aunque ya no soy miembro activo, porque es una organización que yo les recomiendo a ustedes, a los jóvenes que están aquí, está para los jóvenes entre los 18 y los 40 años. Cuando nosotros nos entrenaban en oratoria y cuando nosotros nos entrenaron también para aprender a ser facilitadores internacionales en lo que se conoce como entrenamiento para adultos, yo aprendí a hacer diapositivas, yo aprendí a montar todo lo que es un plan de trabajo, de capacitación, a montar también lo que son las fichas de capacitación, lo que es el manual para el facilitador, el manual para el participante, etcétera. Toda esa información me sirvió inclusive cuando fui líder nacional de entrenamiento de cerámica Italia. Algo que siempre me quedó a mí en la mente es prepárense, ensayen. En ese tiempo se decía, ensayen frente al espejo. No teníamos la posibilidad precisamente de ensayar con una cámara. Teníamos la oportunidad de estar y vernos ante un espejo, puede ser de tiempo completo, iba a decir, de cuerpo completo. Ahora tenemos la posibilidad de poder grabarnos, podemos comprar un trípode y empezar a ver cómo estamos moviendo las manos, cómo hablamos, cómo miramos a la cámara, cómo nos movemos en el escenario. Y esa es recomendación 1. Prepararse y estar ensayando. 2. La preparación, esta vez no por el ensayo, sino la preparación sobre el tema. Cuando yo conozco muy bien el tema, pues a mí se me facilita hacerlo. Yo he desarrollado muchos entrenamientos en marketing, he desarrollado muchos entrenamientos en oratoria, son temas que me apasionan, en emprendimiento social, en liderazgo. Por lo tanto, esa preparación me ha servido a mí para comunicar de una forma mucho más efectiva lo que yo voy a decir. Pero cuando se desconocen los temas se dificulta. Entonces, hay que prepararse, hay que buscar fuentes, hay que leer, hay que bajar información de fuente seria, hay que tratar de desarrollar esos elementos de forma constructiva. Y en ese ensayo, yo también, como que estamos hablando, yo ya tengo eso preparado y me permite ir mitigando el nivel. Y los otros son técnicas físicas. La respiración, chicos, la respiración es importante, respirar profundamente, eso da tranquilidad, el hecho de sentirse en paz también, sentirse en paz también es otra oportunidad, el hecho de que me permita a mí poder, puede ser que tengamos muchos problemas, yo lo sé, hemos pasado muchas veces dificultades emocionales. Yo recientemente tuve la pérdida de mi mamá. Y pues esa misma resiliencia que mi mamá me enseñó durante tantos años, pues es lo que me tiene aquí, aprendiendo que es un proceso natural, porque pues lo entiendo, porque soy cristiano, y entiendo que ella está en un muy mejor lugar que aquí en la tierra. Entonces, esa paz que nosotros logramos, que a pesar de las circunstancias, dificultades económicas, familiares, personales, que pronto no estemos cumpliendo nuestras expectativas, ayuda también a equilibrar ese posible miedo que tengamos. Entonces, esas son como 3 recomendaciones, Gustavo, que yo pudiera hacer. Bueno, Gustavo, como para terminar, una última pregunta, que también tengo varias, pero ya el tiempo se nos ha extendido un poco, pero un aspecto que considero muy importante y que influye mucho en ese proceso de comunicación y que muchas veces puede distorsionar un mensaje y la comunicación deja de ser efectiva, que es el lenguaje corporal. ¿Qué podemos hacer o cómo sería el mejor manejo del lenguaje corporal? Tenemos que trabajarlo, Gustavo, y esa es una gran pregunta, porque a veces solamente nos centramos en el poder de la palabra hablada vocalmente, pero recuerden que les decía que la palabra hablada también es hacia lo corporal, lo gestual y lo visual, ¿cierto? Entonces, tenemos que empezar a trabajar en el hecho de aprender a mover muy bien nuestras manos, la posición de nuestro cuerpo, la manera como estamos mirando a las personas en un escenario, la forma como nosotros podemos ir enfatizando e ir utilizando nuestras manos. La postura, les decía, la forma como nos movemos. No podemos ser como muñequitos o robots que nos estamos moviendo de un lado para otro. No, tenemos que ser conscientes, dependiendo de los escenarios, cómo lo vamos a comunicar. A veces nos toca en un atril.
Chicos, ¿a ustedes les ha pasado? Yo creo que a varios han podido presentar en sus disertaciones con el semillero, les ha correspondido hablar desde una tribu. Entonces, son entrenamientos que se logran precisamente a través de la práctica para ir mejorando precisamente ese lenguaje corporal. Los grandes comunicadores realmente, siendo redundante, comunican efectivamente a través de la manera como miran, a través de la forma como son capaces ellos de poner su rostro y la forma como ponen, no solamente con esto, y me parece un máster para ese tipo de comunicación. Vean videos de Barack Obama, así sean videos no en español, en inglés, para que vean esa gran capacidad en su lenguaje gestual y su lenguaje corporal. Muy bien, Gustavo. Nos quedan varias tareas, de acuerdo a lo que usted ha planteado en su charla, nos quedan varios temas que muy seguramente lo vamos a estar desarrollando en este escenario y claro, con el aval suyo, lógico, para que podamos ampliar, porque este es un tema que obvio no se va a poder hacer en media hora, una hora. Hay muchos aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta en espacios como, o mejor, en actividades como utilizar el habla, utilizar la voz, utilizar el cuerpo, utilizar muchos aspectos que se requieren y que son de vital importancia para la comunicación. Más adelante pues estaremos mirando a ver cómo podemos programar y organizar otras 2 o 3 charlas según lo que alcancé a tomar nota, podemos sacar de este material. Gustavo, solamente me resta agradecerles la colaboración. Es de mucha utilidad estas charlas para los jóvenes de hoy en día que están hasta ahora formándose y que tienen esa necesidad de poder, digamos, ver otros escenarios diferentes al aula de clase, porque muchas veces en el aula de clase se establecen aspectos muy marcados relacionados con una asignatura y estos escenarios permiten que se les pueda decir de una manera mucho más amplia y enriquecer ese conocimiento y poder, digamos, ampliar esa visión que ellos en un momento dado puedan tener. Gracias nuevamente, Gustavo, y esperamos volvernos a ver más adelante en este escenario. Gracias, Tocayo. Y yo quisiera, al finalizar, aquí creo que es una pregunta que no viene con la interpretación, pero sí José Rafael Pinel pone, ¿por qué el camino es el obstáculo? Cuando hablamos de que el obstáculo es el camino, es porque cuando uno tiene una vida en la cual uno tiene posibilidades de superarse, cuando uno tiene la oportunidad de aprender, desaprender, reaprender, que muchas personas ven como obstáculo y otras personas lo ven como la construcción de un camino, es lo que le da sentido a esta frase. Grandes personajes de la humanidad no la tuvieron fácil. Empresarios, líderes militares, líderes políticos, líderes sociales, líderes culturales. ¿Quién iba a creer de pronto en ese tiempo que de un pueblo tan pequeño y olvidado como Aracataca saliera una de las 10 plumas más importantes de toda la historia de la literatura a nivel mundial, como es Gabriel García Márquez? Muchos obstáculos tuvo y tenía una visión clara, una mente también alineada y por supuesto las emociones en el sentido de poder desarrollar lo que llegó a ser precisamente una nueva línea en el campo de la literatura como el realismo mágico. Entonces, ese es uno de los grandes ejemplos que hay donde podemos ver que el obstáculo es el camino. Y eso siempre va a estar conectado con la palabra resiliencia. Gracias, Gustavo, por la invitación y que Dios te bendiga mucho y sigas con esta labor de seguir también formando a estos jóvenes líderes en el campo investigativo. En la próxima charla vamos a hacer esta actividad, vamos a tratar de hacerlo todas las semanas y estén al tanto. Vamos a ver qué le podemos traer a ustedes, qué sorpresa les podemos tener hacia el futuro. Gracias, muy amables, que tengan buena noche, nos vemos en otra ocasión.